Muy buenas tardes, por decir algo, qué vendaval tenemos ahí fuera y qué chaparrones nos han caído este mediodía. Gracias por estar ahí al otro lado de la tele, nos hace mucha ilusión, como cada día. Y hoy más porque estamos prácticamente... En fin, es una tarde estupenda para quedarse en casa, ¿vale? Porque como os decía el otro día, si salís a casa, el viento, la inversión en peluquería la vais a perder rápidamente. Entonces os quedáis en casa viendo el programa, estáis entretenidos, os enteráis de lo que pasa en Almería y ya está, y pasamos un buen rato, ¿vale? Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historias que toman vida y que forman parte de la última obra de un almeriense que se presenta mañana mismo. Hoy también vamos a hablar de crianza. Hoy vendrá nuestro padre desobediente para ayudarnos a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los titos, a criar a nuestros niños. Y entre medias vamos a celebrar el día el Día del Riñón, que se celebra hoy. La asociación Alcer ha salido a la calle con mesas informativas y demás, y van a visitar también nuestro plato. Todo esto además aderezado con la ayuda de Mónica, de mi compañera Mónica Aldehuela, por cierto, que hoy se ha ido a pasar la tarde al Museo de la Guitarra y me dicen que podemos conectar con ella ya. Pues directamente vamos a saludarla, vamos a darle las buenas tardes. Mónica, muy buenas tardes. Qué bien que te hayas refugiado en el Museo de la Guitarra. Buenas tardes, Alfredo. Sí, porque no veas qué tardecita hace fuera. Tú por si acaso te has recogido el pelo, muy bien, muy buen truco. No, claro, hoy con el pelo suelto no se puede ir. Es inteligente. Bueno, nos hemos venido a pasar la tarde al Museo de la Guitarra, como tú has dicho, porque pues hay una exposición aquí que ahora mismo os vamos a mostrar, os vamos a enseñar, que está vigente hasta julio. Todavía no habíamos venido, queríamos conocerla. Ajá. Y lo vamos a hacer principalmente de la mano de Joaquín Carrillo. Muy buenas tardes, Hola, Joaquín. Buenas tardes. Cuéntanos cómo se llama esta exposición, que lleva ya aquí casi un mesecito. Nos hemos retrasado un poco en venir a visitar. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Pues la exposición es la exposición de guitarreros actuales almerienses. O sea, no solamente que hayan nacido en Almería, sino que vivan en Almería o desarrollen su labor profesional o artística en Almería. Entonces, ahora mismo hay 15, hay 13 porque hay 2 guitarras que están a punto de entregar porque estaban terminándose y querían poner esas expresamente, y los próximos días vendrán un huequecito que hay por ahí para esas 2 guitarras, pero va a haber 15 guitarras de 15 artesanos. Es una cosa muy bonita. ¿Qué supone esto para la ciudad de Almería? El que el arte, el talento de los guitarreros, como tú dices, que se encuentran aquí en la ciudad ahora mismo, en la provincia, haciendo guitarras, pueda mostrarse tanto a los almerienses como a aquellas personas, a aquellos turistas que vengan hasta aquí. Pues mira, todos los instrumentos son de altísimo nivel. No solamente son guitarras españolas o flamencas, clásicas o flamencas, también hay eléctricas, también hay guitarras barrocas, románticas. O sea, hay de todo tipo de instrumentos. Cada uno hace su especialidad y cada uno se dedica a una parte del mercado, porque hay quien hace música antigua, música barroca, otros hacen música actual y, en fin, la idea nuestra es que con estas guitarras se van a ir dando conciertos con guitarristas que van a venir puntualmente. Qué maravilla, ¿no? O sea, que tenemos una programación por delante muy buena. Efectivamente, sí, eso es lo que estamos siempre discutiendo en el buen sentido de la palabra con el ayuntamiento, preparando la programación y viendo la manera de traer lo mejor posible. Vosotros siempre apostáis por esto, por mostrar y por enseñar vuestro trabajo. ¿Qué os está diciendo la gente o qué feedback estáis recibiendo con esta exposición, Joaquín? Mira, realmente el fin último, por encima incluso de lo que me has preguntado, es la guitarra y Antonio de Torres, por encima de cualquier otra consideración. Realmente Almería es cuna de la guitarra a nivel mundial. Y entonces esta exposición es sencillamente poner en valor a gente que en Almería hace el instrumento que inventó ese señor, un señor que nació en 1817, fíjate tú.
Eso es. Te decía, ¿qué os está comentando la gente? ¿Qué os dicen aquellos que vienen a visitar, los que están viendo estas guitarras expuestas aquí? La gente está muy contenta y también se sorprenden, ¿eh? Se sorprenden porque no pensaban que hubiese este nivel y el nivel es bueno. De hecho, hay instrumentos aquí que han dado ya conciertos internacionales, instrumentos que han grabado discos, o sea que de Gerundino, del tataranieto de Antonio de Torres, que por cierto está aquí, Fran López, está también nuestro amigo Sergio, que ha venido desde la Argentina, pero ya es un almeriense más, un almeriense más. Como le decía Alfredo, hoy pasamos la tarde aquí, las siguientes conexiones las vamos a hacer con ellos, que son dos de los protagonistas y que nos los has traído para que ellos nos puedan hablar un poco de su historia también y hablarnos sobre su instrumento. Efectivamente, no podía estar todo el mundo, hacía mucho viento, ya lo sabes. Hace. Pero entre el tiempo que hace y el poco tiempo que hay en estos días para hacer las cosas, pues bueno, por lo menos hemos traído algo de lo más representativo. Si te parece, vamos a movernos un poquito. Ahora nos contarán y nos hablarán ellos, como digo, de sus guitarras. Pero Joaquín, aquella representación que no puede estar hoy aquí porque, como dices, son 13 guitarras a falta de 2, necesitaríamos unos cuantos días de programa para poder hablar de todos ellos. ¿Qué nos encontramos? Pues mira, esto no está preparado, pero es que me has traído a mi guitarra, porque yo, aparte de presidente de la sociedad, soy también luthier. Esta es una guitarra como otra cualquiera de las que hay aquí, de una calidad similar. Esta en concreto es una guitarra que ya está utilizada, se ha utilizado varias veces, ha dado algunos conciertos y bueno, pues hecha como casi todas en maderas nobles, y esta en concreto sigue las líneas de Antonio de Torres. O sea, la estructura de la caja armónica, el baretaje interno es sonido Torres. Efectivamente. Bueno, la última vez que estuve contigo te dije que nos habíamos quedado con ganas de ir a tu taller y sigo con las ganas de ir para que nos enseñes cómo haces las guitarras. Joaquín, ¿y qué más nos encontramos por aquella zona? Mira, aquí tenemos, hermanada con ella, una réplica de la Invencible de Antonio de Torres, que es una guitarra, la S número 70, segunda época, y es un instrumento muy característico y un instrumento con mucho valor histórico. Y esta guitarra la ha hecho la Invencible, que allí lo tiene puesto en una placa de plata, la ha hecho Fran López, el tataranieto de Antonio de Torres, que es una guitarra maravillosa también. De hecho, esta guitarra tocó en una boda, ya te lo aclararán. Bueno, ahora nos lo cuentan, si no vamos a contar todos los detalles, ¿no, Joaquín? Porque como decimos, están los protagonistas, allí pero... La guitarra de Sergio, ya que he presentado la guitarra de Fran, pues no quisiera pasar por aquí sin hablar de la guitarra de Sergio, que es esta guitarra de aquí, que es preciosa, fíjate qué boca más bonita. Ten en cuenta que todas estas bocas, todo ese ornamento lo hacemos nosotros. O sea, cada uno lleva sus técnicas y su historia y la ves que está hecha en cedro, palo santo, ébanos, materiales nobles, y el instrumento pues también suena maravillosamente bien. Esta en concreto tiene un sistema moderno de 12 agujeros en el puente, aunque son 6 cuerdas, tiene 12 agujeros. Una cosa muy curiosa, que eso le quita tensión y baja la altura del enganche de la cuerda con el lazo, que es muy interesante. Joaquín, si te parece, lo dejamos aquí porque tenemos la suerte de contar con Fran y con Sergio esta tarde. Volvemos a conectar ahora y que sean ellos quienes nos hablen de sus guitarras, ¿te parece? También, claro que sí. Alfredo, pues nos ha contado Joaquín un poquito en qué consiste esta muestra y nos ha presentado las guitarras de los dos protagonistas que tenemos aquí, con los que vamos a pasar la tarde. Así que si os parece, ahora enseguida conectamos y os contamos más detalles sobre estas guitarras. Venga, perfecto, pues enseguida te doy paso para que tus invitados hoy nos puedan contar más cosas de su guitarra. Dame un abrazo, Joaquín, de mi parte. Yo me quedo hablando de libros. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, de libros en plural, quiero hablar de un libro, ¿no? Os quiero hablar de La peste, el mal que corre. Es el último trabajo, la última obra de Peter Juan Gómez. Juan Gómez está aquí conmigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Bien hallado y muchísimas gracias. Gracias a ti por venir a presentarnos tu última obra, La peste, el mal que corre, que está calentita, el libro. De hecho, se presenta mañana por la tarde en Benadux. Sí, en el Centro Cultural a las 8:30. Y bueno, pues contaremos muchas curiosidades, anécdotas y cómo se hizo, ¿no?, este proyecto, porque es un macroproyecto en tiempo y en estudio, indagación, documentación. Porque está basado en una época y en un hecho real. Sí, anda a caballo entre novela histórica y ensayo. Sí. Y está ambientada en el siglo XVI,
más bien a finales, 1580 y tantos, y la ciudad en sí es Alguero, muy catalana ella, hoy en día se conoce como el Alguer, en Cerdeña, y hablo del siglo XIV, 1300 y pico, cuando aragoneses ocuparon lo que es la isla y tal, y perteneció a la corona hispánica, o sea que hablamos de Felipe II, hablamos de una época donde lo que es lo marítimo, los barcos y tal, tenían mucha trascendencia. En la historia, por supuesto, también. Ah. Cuéntame, ¿cómo llegas a crear esta historia? ¿Cómo te fijas en esos personajes, en esa época, en esa isla? Yo, Alfredo, siempre he tenido muchas ganas de escribir acerca de la peste. Es una cosa que impactó tremendamente a la sociedad y busco esos temas. Entonces, indagando por los mundos de Internet, vi la figura de Angelerio, un doctor muy popular en la época, y me llamó poderosamente la atención. Había un proceso de documentación tremendo, y he tenido que traducir hasta 3 obras del protagonista del doctor con la ayuda de un señor italiano, porque estaban escritas en castellano medieval, en catalán medieval y también en latín. O sea, este hombre era muy culto y sobre todo era un hombre con muchísima humanidad. Él defendía sobre todo lo que es la salud pública, que prevaleciera por encima de cualquier tipo de interés, de gobierno, y luchó y se enfrentó a Senado, Parlamento, para que adoptaran las medidas que él consideraba oportunas y urgentes. O sea, que te encuentras con este hombre, lo descubres, y dices, aquí hay novela. Sí. Este hombre era un adelantado a su tiempo, un hombre fuera de serie, porque él se dio cuenta que estaban sufriendo muchísimo por ese brote tan fuerte de peste que estaban viviendo y quiso anotarlo para que sirviera de manual o guía para lo que es futuras generaciones, para que tuvieran como una guía, ¿no?, para saber por dónde ir. Y bueno, pues lo anotó todo en 3 tratados de peste, 3 libros que escribió él, y bueno, pues eso ha servido incluso para hoy muchas medidas que hemos adoptado, por ejemplo, en el COVID, que él ya prescribió, digamos. No me digas. Sí. Incluso él inventó la palabra epidemiología, de epidemia, este señor. Y vamos, fue un adelantado a su tiempo. Entre los 3 tratados, había uno que no daba con él, y en internet se puede buscar, que es el tratado, lo que es la edición perdida de Angelerio. El puzzle no se podía resolver sin este tercer libro, porque ya había conseguido los 2 primeros y lo había incluso traducido con la ayuda de este señor italiano, pero no encontraba el tercero. Para mi suerte, documentándome y tal, en el año 1997, solamente un ejemplar, un libro, apareció en la Biblioteca Nacional de Francia, cita en París, y me lancé a la caza de ese libro, de ese tercer tratado, para conformar, digamos, todo el puzzle. Y bueno, pues digitalmente no se puede conseguir nada, ninguna documentación, hay que ir personalmente. Entonces, ¿y te presentaste allí? No, indagué un poquito, yo soy de Benadú, gente que tuviera familiares en París, y di con Nathalie García Logan, que es profesora, que pasa todos los días por la puerta de la Biblioteca Nacional de Francia. No me digas. Y me puse en contacto con ella y ella hizo una gestión maravillosa. El trabajo de investigación no solo es un trabajo de investigación para encontrar al autor, para encontrar al personaje en sí, sino que has seguido investigando hasta dar con sus libros, hasta dar con alguien que pasara por la puerta de este sitio. Sí, a diario. Y me dijo, Juan, lo voy a intentar, sí, no te preocupes. Y nada, pues fue a la biblioteca y consiguió personalmente hacerse con una copia que me la mandó, y se lo agradezco muchísimo. Hago referencia y mi máximo agradecimiento eterno a Nathalie, porque sin esa pieza, sin ese tercer libro, hubiera sido imposible formar el puzzle. Un puzzle tremendo, porque he aprendido muchísimas cosas, Alfredo. Muchas personas creemos que solamente hubo un tipo de peste, y existen 3 tipos de peste: la neumónica, la bubónica y la septicémica. He aprendido muchísimas cosas, y luego una época que hay que trasladarse a la época en sí para entender los procederes de cada persona ahí. Porque había, por ejemplo, muchas creencias que, abriendo, por ejemplo, barbaridades, un cachorro de un perrito y colocarlo en el bubón negro, en la sila, en la ingle, en el cuello,
que se curaba, y eso eran barbaridades que no iban a ningún sitio. Pero bueno, y algo que me sorprendió categóricamente de este señor de Quinto Tiberio Angelerio, que es su nombre completo, que un hombre de ciencia, un médico prestigioso, también tenía unos valores superférreos religiosos. No se chocaba la ciencia con la religión aquí, todo lo contrario. Aquí se dan la mano, y el libro explica un poquito lo que es la evolución de ese brote tan tremendo en la ciudad de Alguero, y también lo que es los temores, las preocupaciones, las reflexiones. Y bueno, novelado, hay una parte novelada, sí, pero lo que es el tronco, el esqueleto, la estructura principal es tal y como pasó. Qué barbaridad. Fíjate, qué casualidad que mañana se cumplen años del confinamiento. Mañana hará años que nos tuvimos que quedar en casa encerrados, no por una peste, pero casi. La peste del siglo XXI, ¿no? Muy bien, muy bien. Me gusta que hayas tocado este punto, porque yo empecé a escribir este libro en octubre de 2019. Estamos hablando de unos 5 meses y algo antes de la aparición del coronavirus, claro, ¿no? o COVID. Y fue mi sorpresa tremenda cuando llega marzo de 2020. Digo, madre mía, si estoy escribiendo algo muy parecido, claro, a la pesadilla que estamos viviendo ahora. Y la peste no fue un virus, fue una bacteria o bacilo, pero guarda muchas similitudes y cosas tremendas que he descubierto indagando, que había padres que abandonaban a hijos que abandonaban a padres por el gran temor que había a la peste. Y luego, en esa época había mucho miedo, más que a morir, a irse al más allá sin los últimos óleos, sin la despedida o preparación de un cura. Ajá. Aquí cuento un episodio de unos padres que viven minutos tremendos porque su hijo se está muriendo, apestado, y están sufriendo porque don Ángel, el reverendo, venga a su casa a darle esa preparación para que no se vaya al otro mundo sin esa preparación. Son las creencias, ¿no?, en aquellos tiempos y demás, nos dice mucho de la época, evidentemente. ¿Con qué has disfrutado más de todo el proceso del libro? La investigación, eso de hacer prácticamente de detective, la documentación. ¿Cuál ha sido el momento más para ti más importante de la creación? Yo voy a poner un ejemplo, Alfredo. Yo me gusta hacer puzzles. Hago puzzles de 500 piezas, ¿ah, sí?, hasta 8.000 piezas que he hecho, la rendición de Granada, por ejemplo, y lo comparo a eso. Cada avance de investigación, de indagación, de documentación, ha sido como poner 100 piezas de un puzzle, ir poco a poco hasta el final, que dices, madre mía, me quedan 20, me quedan 15. Ya se ve casi todo. Claro. ¿No? Entonces, para mí ha sido un logro constante avanzar poco a poco. Me he tirado 2 años y pico para realizar esta novela, y lo que es con este señor italiano contactar a diario para que entre los dos pues esa traducción llegara a buen puerto, ha sido también un momento muy, muy exhaustivo, muy exigente, pero reconfortante. Sin lugar a dudas. Bueno, mañana es la puesta de largo. Además juegas en casa, juegas en tu campo. Quiere decir que vas a estar rodeado de gente conocida que estará deseando. Claro, llevas desde el año 19 con esto. Sí. Saben de tu historia, saben de que has estado enfangado en esta obra y tendrán ganas ya de conocerla, ¿no? Claro. Se ha retrasado un poquito más porque mandé la obra a editoriales tradicionales, sí, a las mejores del país. Y se interesó una de Salamanca, Amarante, bastante prestigiosa, pero al final ha podido, digamos, mi romanticismo, hacerlo aquí en la tierra, editorial Azul Cobalto. Y bueno, pues eso supuso un retraso. También lo presenté en un concurso, quedé finalista entre los finalistas y se ha ido retrasando un poquito, pero por fin va a ver la luz mañana, Dios mediante. Bueno, después de tanto desasosiego, al final ve la luz y para ti será pues como un parto, como un alumbramiento. Exactamente, como mi hijo literario. Como tu hijo literario. Exactamente. No sé si en ese proceso de creación te has encontrado con otras historias que dan para otras historias al margen, ¿no? Totalmente. Yo soy un autor que pienso que de cada cosa, por minúscula que sea, o que parezca insignificante, puedes sacar cualquier historia. Y he topado con muchas frases de médicos. En esa época los barberos, sí, incluso los barberos, tenían una gran relevancia por la escasez de médicos. Claro. Entonces había barberos que
que se ponían en hospitales a curar apestados ante el recelo de los doctores de bata larga, como diciendo, nosotros hemos estudiado, estos señores no, pero la urgencia de la situación pues obligaba a eso. Y he topado con muchas curiosidades, anécdotas que también se cuentan ahí, y sobre todo he disfrutado mucho de ese puzzle que ha llegado a buen puerto gracias a ese tercer libro. Para mí ha sido un gran reto. Este libro me ha supuesto 2 años y pico, pero esforzarme al máximo, como nunca. Qué bien. Pues qué alivio saber que mañana se va a presentar a las 8:30 en el Centro Cultural de Benadux. Imagino que estarán todos los vecinos de Benadux invitados al acto, ¿no? Todos. Y de Almería. Y de Almería, pero vamos, el centro es pequeñico, me quiero decir que hasta que haya aforo, tampoco vayáis a pelear en la puerta por entrar, si os dicen que no, es que se ha completado el aforo. En cualquier caso, el libro ya está en la librería. No. Lo voy a llevar a partir del sábado a las mejoras, a Picasso y a las mejoras, como siempre, todas mis obras. O sea, a partir del sábado se pueden hacer con un ejemplar. Sí. Mañana imagino que en la presentación también podrán comprar alguno, ¿vale? Incluso lo podéis llevar a firmaico, que también que le da mucho más valor todavía al libro. ¿Y ahora en qué estás? Porque no habrás parado. Me conoce, Alfredo, me conoce. Claro. Pues llevo ya 12 entrevistas de Almería Paranormal 2, la segunda parte, 12. Ya me he entrevistado con 12 personas impresionantes que van a contar cosas impresionantes, la verdad que sí. Y de todos los puntos de Almería. El último señor que entrevisté fue Domingo el Chamán, un señor de Beleblanco que vive a pie de Castillo de Beleblanco. Sí. Y tiene que contar algo, vamos, espectacular. O sea, que vuelven más historias, vuelven más casos, fenómenos paranormales en la provincia de Almería. Sí, a finales de año, si no pasa nada, es mi propósito. Vamos a ver. Te estás especializando. Sí. Porque esta historia también tiene algo de paranormal, en cierto modo. Sí, lo que parece surrealista en la vida es muy significante, se parece mucho a paranormal. Porque aquí, por ejemplo, lo que he dicho antes, abrir un pichón o un cachorrito para aplicárselo en un bubón, eso parece, vamos, de película, vamos, claro. Algo. Y la verdad que he flipado en muchas cosas de la época, porque había limitaciones, lógicamente, grandes médicos, pero como hoy en día... Poco recurso. Claro. Poco recurso. Bueno, pues si el autor lo ha flipado, imaginaros nosotros cuando lo podamos leer y que caiga en nuestras manos. La peste, el mal que corre. A partir del sábado está en las librerías y mañana a las 8:30 en Benadux se presenta. Si podéis, acercaros y arropemos ahí a Peter Juan Gómez, ¿de acuerdo? Ya es de la casa, así que le esperamos aquí cuando venga con ese segundo volumen de Almería Paranormal. Un placer, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias a ti y enhorabuena. Gracias. La peste, el mal que corre, Peter Juan Gómez. Basada en hechos reales, que le da más valor todavía a la historia, porque evidentemente hacer una historia de ficción, bueno, pues depende de la imaginación, ¿no?, del autor. En este caso se basa en una investigación profunda de los hechos para poder recrear esta novela. La peste, el mal que corre. Bueno, es jueves y toca recibir consejos. Los consejos que nos llegan desde Atipe para cuidar nuestra estética, nuestra belleza, nuestro peinado. Vamos a ver por dónde van hoy esos consejos, así que vamos a llamar a las puertas de Atipe. Compañeros de Atipe, muy buenas tardes. Hola, soy Montse. Hoy vamos a ir con un tip de cómo maquillar y corregir el labio. Bien, para poder corregir el labio y poder unificar tanto este ángulo con la parte baja y la parte alta, podemos hacer el trazado que hacen los niños, ¿vale? Que hacen los niños para dibujar, que lo que hace es marcar un poquito la forma y si nos equivocamos lo podemos cambiar. Esta sería una de las formas, es un truqui para poder hacer, ¿veis cómo se puede levantar de aquí el labio? En vez de caer en su forma, lo que tenemos que hacer es corregir, ¿vale? Eso sería una de las formas para ayudarnos en el proceso de perfilar el labio. Y ahora, por lo general, siempre tenemos tendencia a maquillar, a perfilar el labio de aquí, desde el centro hacia abajo. Cuando hacemos esto, generalmente siempre nos vamos a hacer más pequeño el labio. Sin embargo, si tiramos desde la parte de abajo hacia arriba, vamos a poder levantar esa parte, ¿vale?
y dar la forma adecuada hasta el arco de cocina. ¿Veis cómo se levanta de aquí? Ahora podemos observar y podemos incluso darle un poquito más de volumen y unificar arriba. Y en la parte de abajo lo hacemos igual. En vez de venirnos aquí, de aquí hasta aquí, porque nos vamos a comer toda esta parte, lo vamos a hacer por aquí. Y rellenamos. Rellenamos siempre dejando el centro para poner un puntito de luz. Pero ¿veis la diferencia entre esta parte que ha subido un poquito y esta que se queda dentro? ¿Vale? Al final lo que hemos conseguido es levantar un poquito sin que sea demasiado artificial esta parte de aquí y de aquí. ¿Vale? Si lo comparamos el uno con el otro, puede ser para que lo veáis. ¿Este lado? ¿Veis la diferencia aquí? Y ya para terminar, vamos a rellenar con un tono similar. ¿Vale? En otros consejitos vamos a ver cómo podemos darle un poquito más de volumen al labio en el interior. Y ahora sí. Vamos a ver si está bien. Aquí, para saber si está bien, tenemos que conseguir que se vea una forma de trazo. Y hasta aquí los consejos de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Atipe Consejos. Chao. Muchas gracias, Monse, gracias a todo el equipo de Atipe. Nos vamos a marchar a publicidad y a la vuelta vamos a volver de nuevo hasta el Museo de la Guitarra, donde nos espera Mónica para seguir hablando de guitarras, evidentemente, y de luthieres, y hablaremos de más cosas, así que por favor no os marchéis. Hasta ahora.